Chiquillos, continuamos con la segunda lección. Estamos, ¿verdad? Ok, vamos con la segunda lección. De la primera lección, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó claro todo? Recuerden que es la introducción, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ahora la otra pregunta. Ok. Vamos a poner esta lección número 2. Pueden poner de título: ¿para qué estudiar sectas y doctrinas falsas? Solo eran 2 puntos sobre la doctrina. No, ajá, correcto. La primera ya pasó. Esta es la lección 2. Si estuviéramos... ¿Qué pasó ahí, Mari? ¿Está bien? ¿Me pagó? Ah, no, está bien. Espera, sigo yo, se veía raro. Si nosotros estuviéramos llevando... Sí, ya se lo digo, ¿vale? Si estuviéramos llevando el curso de forma trimestral o cuatrimestral, ya hubiéramos terminado. Pero como es bimestral, vamos a llevar los dos, ¿verdad? Para poder tener bastante materia que ver y no llevar tanto tiempo. El título es: ¿para qué estudiar sectas y doctrinas falsas? Y ahí como un subtítulo le pueden poner otra pregunta: ¿para qué debemos estudiar este tema? Casi latina. Punto número 1. Sí. ¿Quién sabe? Punto número 1. ¿Listos? ¿Listos, chicos? Yes, go. Punto número 1. ¿Para qué debemos estudiar este tema? Para conocer el error y combatirlo. Para conocer el error y combatirlo. Conocer lo que es un error o una herejía y conocer la verdad que creemos y cómo contrarrestar ese error o herejía nos hace pensar qué tan necesario es capacitarnos para poder mostrar la verdad contra el error. Pablo nos dice y él exhorta en 1 Timoteo 1, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos 3 y 4. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Precisamente este es un encargo para que conozcamos el error y la herejía para que la podamos combatir. Vean qué interesante lo que le dice Pablo a Timoteo, se los leo. ¿Lo tienen? Sí. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente que... Doctrina. Repito eso. Para que mandases, o sea, que le diera para que diera orden a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué significaba doctrina? Falsa enseñanza. Enseñanza, instrucción. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Algunos estaban enseñando errores y herejías. Entonces ahí Pablo le dice entonces él manda y dice que mande a algunos a que no enseñen otra cosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Exactamente el mismo mandato. No enseñar otra cosa, sino enseñar lo que dice la palabra de Dios y utilizar la sana doctrina correcta. Salud. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo, porfa. Salud. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 1 hasta el 5.
Salud. Ay, gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Leo para ustedes. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, le escribe Pablo, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí interesante, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros tengamos enfrente el error o una herejía, se nos está invitando a que nosotros lleguemos a combatir eso con las características que se nos indican en el texto. ¿Cuáles eran? Las de la doctrina. Ajá, con paciencia y con doctrina, con la instrucción, con la enseñanza y la palabra de Dios. Y aquí vemos el por qué lo debemos de hacer en el versículo 3. Dice, ¿por qué debemos de hacer eso? Con paciencia y con doctrina. La doctrina correcta. Vean lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Un texto que nos vuelve a confirmar que el estudio de las falsas doctrinas nos va a ayudar a conocer el error y luego a combatirlo. Si ustedes notan, no es combatir, ir a pelear, ¿verdad? No es que ustedes han visto gente que tienen conocimiento y van y se pelean con padres católicos y que se van y se agarran, graban videos y los suben a YouTube. Eso es un error gravísimo. Nosotros no tenemos que ir a andar buscando con quién debatir. Tenemos que defender la sana doctrina cuando se nos dé el momento y la oportunidad, pero no significa que yo tenga que aprender para ir a pelear. Ah, mi vecino es testigo de Jehová, le voy a ir a arriar. Segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo 2, del 15 al 18. Recuerden, no es discutir, es de combatir a través del conocimiento y el estudio. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Léalo, María, porfa. Del 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 18, porfa. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay un momento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Siga. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más ahorita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desvían de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así. Gracias. ¿Notan cómo Pablo da nombres? Sí. ¿Notan también, pueden descubrir ustedes, les ha tocado o toparse con personas que digan, no diga, porque no juzguéis, porque si no seréis juzgados? Ajá, como lo que vimos ayer en la enseñanza que ustedes. Correcto. No se trata, Dios avala y aprueba que el error, si tiene nombres y apellidos, hay que decirlo. Hay que decirlo, pero hay gente que por desconocimiento, no digamos eso, pobrecito, Dante Gebel, él es el... No, está equivocado, está errado.
Totalmente. Está apartando, y yo se lo digo así, está apartando a la gente de la verdad. Y las está apartando. Y él, entre muchos otros, que ustedes mismos pueden buscar y pueden darle cara, nombre y apellido. Repito, no es que vamos a ir a Facebook postdata y poner Dante Gebel es un falso. No se trata de eso. Porque le va a responder. Una página en Facebook. Sí, no. Yo no, postdata, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Luego, otra interesante, eso lo tuve que aprender yo, porque les conté algo a María y a ellos después, pero yo en Facebook, hace un tiempo atrás, yo le contestaba a la gente. Y quedaban mordidos porque se picaban. Y les decía cosas. Pero yo entendí de que no es un tema de que, Adrián, te tiraron en Facebook. Yo voy a ir a contestar porque tengo que defender mi dignidad. La gente se pica cuando usted no contesta. Quédese quieto. Una muestra, Alice. Sí, a ver, Entonces, la gente se va a morder y se va a enojar porque Adrián no me responde y más envenenados se ponen. No tenemos que estar respondiendo mensajes, cosas, solamente porque están buscando cómo pelear. Si usted se mete en ese rollo, se mete en camisa de 11 varas. Porque usted tiene que guardar el testimonio también. Nosotros tenemos que defender el evangelio, la sana doctrina, pero no es ir a pelear. La palabra dice que cuando vamos a defender la sana doctrina, ¿con qué defendemos la sana doctrina? Con argumentos. Los argumentos se defienden y se debaten con argumentos. Ay, ¿qué pasó? Terminamos con el quiz. Punto número 2. El primero, ¿cómo se llamaba? Cuando llega el error y combatirlo. Correcto. Vamos con el punto número 2. Toda la falta de ortografía aquí lo que puse. No lo noté. Toda la falta de ortografía. Dice, punto 2 es, lo hacemos porque nos ayuda con la evangelización. ¿Ven que esto tiene importancia? No es solamente salir a evangelizar por evangelizar. Hay que conocer. No es nada más un taller. Ajá. No es nada más un método. No, María, no, tranquila. No son métodos, o sea, si hay talleres y si hay alguien que no está mal. Pero si vamos a ir a un taller para que nos digan, tomen esta hoja para posibles preguntas y posibles respuestas y no conocemos la palabra, estamos igual o peor. Entonces, cuando nosotros estemos en situaciones, nos sirve para cuando estamos en situaciones para evangelizar. Es importante que el cristiano esté bien preparado para enfrentar situaciones y errores y poder responder a aquel que te esté haciendo preguntas u objeciones de lo que tú o nosotros le estemos hablando y saber en qué están sustentados para presentarle la sana doctrina y defenderla. Así se defiende, presentándola, escuchando sus argumentos y errores. Va a venir la mentira y el error y hay que saber cómo hacerlo. Segunda de Timoteo, porfa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 26. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vean qué bonito. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Lo que venimos hablando. 24. Porque el siervo del Señor debe ser peleador. No debe ser contencioso, sino amable para con unos cuantos, para con todos. No importa si el que viene es alguien que odia a los cristianos o es lo que sea. Hay que ser amable con todos. Y oiga, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija
a los que se oponen. Y dice la palabra, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad del diablo. Si nosotros estamos estudiando sectas y doctrinas, no es para contender, se trata para que podamos evangelizar y sin contender. El cristiano debe ser ecuánime, o sea, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y esto nos va a ayudar también para la evangelización. 3:15, correcto. Primera de Pedro 3:15. ¿Me dicen cuánto lo tienen? Se los leo. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice ahí? Estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos pensar que vamos a enfrentar a alguien que tiene un pensamiento filosófico o doctrina completo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la tenemos que utilizar para eso y escuchar qué es lo que esa persona profesa, cree o piensa para saber cómo defenderla. Punto número 3. Punto número 3. ¿Listos? Nos impulsa a profundizar sobre estas denominaciones o grupos de personas. Ya lo repito por aquí. Nos impulsa a profundizar sobre estas denominaciones o grupos de personas. Cuidado, cuidado. Una vez más, nos impulsa a profundizar sobre estas denominaciones o grupos de personas. ¿Lo apuntaron? ¿Sí? Es preocupante cómo muchos cristianos están súper tranquilos y que cuando alguien les pregunta o alguna persona que pertenece a alguna secta o denominación no saben cómo responder. En ocasiones aceptan lo que les dicen. Un ejemplo, nosotros teníamos ahí en la iglesia donde estábamos, había un chavalo que era de ahí y el chavalo, o sea, nosotros dijimos, qué raro, con el pastor que estábamos, enseña muy bien, fue muy tajante lo que enseñaba todo, y resulta que del que estoy hablando, este muchacho, ahora está metido en una vara rara como de judío cristiano y una vara, y de ahí se tira yo. Judío cristiano pentecostal carismático y una vara y yo, man, están jodidos. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Están jodidos. Demasiado. En el jodidismo. Y oigan, y en serio, y es preocupante, porque en lugar de pensar, aprendieron y van a predicar la sana doctrina, se van a otro extremo, completamente. Estos son cristianos que no están preparados, y no les interesa prepararse. Es importante estudiar la palabra de Dios y profundizarla más y mejores respuestas, entre más estudiemos, más y mejores respuestas vamos a tener a la hora de responderle a alguna persona. Primera Timoteo 4, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera Timoteo 4, versículos 12 al 16. ¿Lo tiene ahí, María? Sí, fue. Primera Timoteo 4, versículos 12 hasta el 16. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé el ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del
presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Después, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Muy bueno. Vamos a ver a tomar unas notas ahí sobre algunas características. Igual son 5 puntos. Estamos en el punto 3 todavía, ¿verdad? Vamos a ver como unos puntos adicionales. 3.1. Es correcto. Punto número 1 o punto A, como le quieran poner. Nuestra vida con nuestro ejemplo. 2 puntos. Nuestra vida con nuestro ejemplo. 2 puntos. ¿Listo? No hay mejor debate o confrontación ante alguien que está en error que con la misma vida de uno. El conocer simplemente a alguien no derriba argumentos, pero si alguien conoce tu ejemplo de vida, eso habla de algo que está respaldado por lo que tú hablas. ¿Lo repito? No hay mejor debate o confrontación ante alguien que está en error que con la misma vida de uno. El conocer simplemente a alguien no derriba argumentos, pero si alguien conoce tu ejemplo de vida, eso habla de algo que está respaldado por lo que usted habla. ¿Lo anotaron bien? Sí. ¿Seguros? Punto 2, entonces. O punto B. ¿Me dicen? Listo. Estar preparados en la profundidad de la palabra de Dios. 2 puntos. Y eso lo vemos en el versículo 13 del que acabamos de leer. ¿Estar preparados? Sorry. Ajá. Estar preparados en la profundidad de la palabra de Dios. 2 puntos. Lo vemos en el versículo 13 del que acabamos de leer. ¿Qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Por eso hay que estar preparados. Es decir, no estoy diciendo de que no veamos un documental o algo, pero también hay que leer, hay que meternos a leer. Punto número 3 o punto C. ¿Listos? Estar preparados en el ejercicio correcto del ministerio o de los dones. ¿Preparados? Estar preparados en el ejercicio correcto del ministerio o de los dones. 2 puntos. ¿Me dicen? ¿Listos todos? Ok. Estar preparados en el ejercicio correcto del ministerio o de los dones. ¿Estamos? 2 puntos. Lo vemos en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Punto. Es de suma importancia el ejercicio del ministerio de una manera correcta. Porque si no hay un buen ejercicio del ministerio y no hay un buen uso de dones, ¿cómo vas a confrontar? Te van a exponer errores, tu ministerio, errores del uso de los dones, como los que usan los dones para sacar dinero, es un mal uso. Repito todo otra vez. Lo vemos en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Punto. Es de suma importancia el ejercicio del ministerio de una manera correcta. Porque si no hay un buen ejercicio en el ministerio o del ministerio y no hay un buen uso de dones, ¿cómo van a confrontar?
estas personas van a exponer tus errores, tu ministerio, errores del uso de los dones, como los que usan los dones para sacar el dinero. Es un mal uso. ¿Estamos? Punto 4 o punto C, C, A, B, C, D. Ay, qué susto. A, B, C, el D, ¿sí? ¿Listos? Debemos estar preparados para dar testimonio del aprovechamiento del estudio de la palabra y de buscar de Dios. Debemos estar preparados para dar testimonio del aprovechamiento del estudio de la palabra de Dios. Venga, Teo. Esa queda así, punto, nada más le ponen. Repito otra vez. Debemos estar preparados para dar testimonio del aprovechamiento del estudio de la palabra de Dios. Punto E. Ah, Punto E. ¿Me dicen? ya. Ajá. Punto E dice, este también, nada más cuando termino de decir ese punto, no le ponen los puntos. Debemos persistir en el cuidado de uno mismo y de la doctrina que predicamos. Debemos persistir en el cuidado de uno mismo y de la doctrina que predicamos. Debemos persistir en el cuidado de uno mismo y de la doctrina que predicamos. Punto. Ah, no sabía eso, que producir café. Gracias, David. Le voy a dar por lo menos 2 puntos para que pase algo ahí. Así de fácil. Si no, bueno, lo voy a dar uno como para que no se sientan ofendidos. Si nosotros no estamos, chiquillos, si nosotros no estamos preparados, jamás vamos a dar respuestas correctas y convincentes para ayudar a salir a otros del lazo en el que el diablo los tiene presos y cegados. Hay personas que estuvieron en una iglesia cristiana y ahora verlos en una sinagoga, el ejemplo que les di ahorita, y vueltos al catolicismo. Hay otros que han vuelto al catolicismo y hasta hay predicadores de eso. Imagínense. Esto habla de gente que así de plano no han conocido la verdad. Como ese man del halcón. ¿Qué? Santiago. Santiago. ¿Qué? Santiago Alarcón. Ahora sí, punto número 4. Ya vimos, ya le subí. El punto número 4. El punto número 4 dice: esto aumenta nuestra fe y nuestra confianza en lo que hemos creído. Amén. Sí, ese Santiago Alarcón dijo que era cristiano, luego se hizo católico. Nada que ver. Qué loco, ¿verdad? Sí, pero Entiendo que pueda pasar al revés, pero... cosas que pasan, ¿no? Les repito, Loco. esto aumenta nuestra fe y nuestra confianza en lo que hemos creído. Teo. Y es súper interesante escucharlo. Apologética de él. Teo, venga. Pero no era real. O sea, tenía puntos válidos. ¿De qué vale? Al final, eso dice uno. Por eso, pero ¿de qué vale? Lo único que yo le O puedo... sea, pero uno se da cuenta de eso hasta que la gente ya se tira el arco, porque él se decía llamar cristiano, entonces de ahí yo lo seguía y yo compartía el punto de vista de él en muchas ocasiones. Hasta que se dijo, Ya todos comieron pan, ahora lo siento, voy con más. Entonces, continuamos, chicos. Continuamos. Entonces, esto aumenta nuestra fe y nuestra confianza en lo que hemos creído. Cuando nosotros estudiamos este tema o en algún momento nos ha tocado enfrentar a alguien con una idea extraña y nosotros nos ponemos a estudiar de ese tema, y al darnos a la tarea de estudiar y aprender y aprendemos, es ahí donde descubrimos la bendición en lo que hemos creído y nos da confianza. Vamos a Hechos, porfa, Hechos 16 del 4 al 5, porfa, me dicen amén cuando lo tienen.
Lo puede leer, el que lo dijo amén, léalo, por favor. Y al No, por pasar eso por no las lo comí. ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ok, venimos hablando que cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a prepararnos en los temas, y si alguien viene y dice, mira, yo soy mormón, y nosotros empezamos a estudiar qué es en lo que ellos creen, pues nosotros vamos a tener mayor confianza en lo que nosotros creemos porque podemos descubrir el error. Entonces dice el texto que leyó María, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ese guardasen se traduce como obediencia. Ajá. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban. Imagínense. Vean qué vacilón, porque la obediencia y trazar la doctrina de una manera recta, vean lo que dice al final, y aumentaban en número cada día. ¿Verdad qué interesante? No lo hace el hombre, lo hace el Espíritu Santo cuando hay sana doctrina. Cuando habla de la palabra confirmada, es la que nos debe de hacer pensar en la palabra de aumentar nuestra fe en lo que nosotros hemos creído. Confirmadas quiere decir que fueron fortalecidas, o sea, fueron solidificadas. Cuando una iglesia está bien fortalecida y bien afirmada y sólida, no va a tener jamás la necesidad de salir corriendo a buscar lluvias de oro, ni polvo de diamante, ni milagros, ni muelas de oro, ni nada de eso. Ni salamandras blancas. Nada. Yo les voy a decir, y levanten la mano porque yo creo que aquí todos nosotros hemos cometido el error en algún momento. Viene el evangelista tal y todos corremos para donde él. Yo no. Viene el profeta tal y corremos. ¿Por qué? Porque no estábamos bien afirmados. Porque Mira lo que le- Noche de milagros. sí. Entonces, Día del arrepentimiento. Sabía decir. Día Nacional del Arrepentimiento. el estudiar sectas y doctrinas va a aumentar nuestra fe. Hago una pregunta. ¿Cuántos saben que no existen los rollos originales? ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes saben que los rollos originales de los textos sagrados no existen? ¿Qué les pasó? Que se destruyeron cuando. ¿Saben dónde los encontraron? Todos los textos sagrados que nosotros tenemos hoy como la Biblia, todo. Vasijas, creo que fue. Ajá, pero ¿en dónde? ¿En Jeremías fue? No, ¿En una pared? no, No. no Mateo. Fue en una ciudad, pero no recuerdo. En Qumran, en las cuevas. Ajá. Pero los textos originales no existen. Esas eran copias. No existen. Esas eran copias. Ajá. ¿Y qué les pasó a los originales? Ya viste cómo se hacían en papiros y todo eso. Eso se va. Entonces, ¿qué hacían? Los copiaban. Ajá. Van pasando, copiando y copiando y copiando. Vamos a avanzar ahí para que vean. Pero eso que pasó, ya los originales no existen. Sí, me lo puedo imaginar. O sea, vamos ahí, abrimos una tumba de una momia y tocamos el, Sí. se hace polvo. Es algo similar. No, pero en el museo no pasa eso. No, pues, ¿qué va a pasar? En la cueva de Qumran, para los que saben, han encontrado miles de rollos y datan de hace cientos de años o miles. Y de los rollos originales ya no existen, ni uno solo. Todos son puras copias. Por ejemplo, el libro de Mateo se encontraron 500 copias del libro de Mateo, pero 500 copias de 500 copistas diferentes. Sigo leyendo. Y todas, escuchen esto, pero vean lo más bonito de todo. ¿Cuántas copias encontraron? 500. De Mateo, 500. De 500 copistas diferentes. ¿Y saben qué pasó? Todas eran iguales. Todas coinciden tal cual. Entonces sí, eso da credibilidad de que es cierto. Correcto, ese es el punto. Ey. Se me adelantó, ¿usted leyó esto? Eso nos hace pensar que el texto bíblico que hoy nosotros tenemos es el original.
porque esas copias fueron hechas de los originales. Hay otros que hasta 5,000 copias encontraron, aunque los rollos originales no existen. Dios ha conservado su palabra pura e intacta y nosotros la tenemos tal cual. Aunque los textos originales, como dije, no existen, y Dios ha mantenido eso así y las ha cuidado y hasta el día de hoy han llegado. Ahora, si alguien tiene dudas del por qué la mayoría se ha encontrado en esas cuevas o en cuevas, tenemos que irnos a la historia a investigar. Más o menos del 54 después de Cristo al 68 después de Cristo, más o menos, un emperador llamado Nerón, ¿lo han escuchado? Sí. Uno de los más crueles que ha habido. Este ordenó que quemaran todos los textos originales de los cristianos y todo lo que tenía que ver con el cristianismo. ¿Qué imperio era ese? ¿Romano? Imperio romano. ¿Verdad? Antes de que sucediera, ya había muchos copistas, ya existían. Y la mayoría de estos eran judíos. Se les llamaba masoréticos, los textos masoréticos, que se dedicaban a la traducción de las escrituras. Esos son los que se encargaron de guardar las copias, de copias y de más copias. Al final es Dios guardando su palabra. Primera de Corintios 2:5, vamos, por favor. Me dicen amén cuando lo tienen. Leanla. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Nosotros debemos de estudiar sectas y doctrinas con base a la palabra de Dios para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios y en su palabra. Punto número 5. ¿Me dicen cuando están listos? Al estudiar este tema, se nos incrementa la responsabilidad para vivir de acuerdo a la verdad que profesamos, para poder defenderla. Y la verdad se comprueba con una vida santa. Jesús, en uno de los puntos de su oración, dijo en Juan 17:17, se los leo, no lo busquen. Dice, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros estudiamos la verdad y la aplicamos, es decir, la obedecemos en nuestras vidas, vamos a ser llevados a vivir una vida santa. Recordemos esto, escuchen esto y lo pueden anotar. Una mala doctrina va a generar malas conductas. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una mala doctrina va a generar malas conductas, punto. Pero una buena doctrina siempre va a producir una buena conducta. Repito, una mala doctrina va a generar malas conductas. Pero una buena doctrina siempre va a producir una buena conducta. En que se incrementa la responsabilidad. El título del punto 5. En el punto 5. Estudiar este tema aumenta nuestra responsabilidad. ¿Ya? ¿Ah? ¿Solamente el punto? El punto 5, sí, ahí estamos viendo lo que acabo de decir. Eso está muy interesante. Muy claro, y entre más verdad conozca a uno, más obliga a cumplir. De hecho, por eso yo les decía a ustedes, esto no es un tema solamente de tener conocimiento. Si ustedes lo toman solamente por querer llenarse de conocimiento, perdón la expresión, se fregaron. Sí, perdón, es como a un juez, bueno, a un juez o abogado que cuando
cometen delito y lo meten a la cárcel, no le dan ningún beneficio, porque ya conoce la ley. Entonces, por ende, no le dan ningún beneficio. Tienen que chupar todos los años. Correcto. Anotaron el último punto que les dije. Una mala conducta va a generar una mala doctrina va a generar malas conductas, Sí. pero una buena doctrina siempre va a producir una buena conducta. Voy avanzando para no quedarme mucho ratito. No podemos ser como Josué, no el pastor, ¿verdad? No podemos ser como Josué. A él se le encomendó que no hiciera alianza con nadie. En Josué 9:3 al 15, Josué fue engañado por los gabaonitas, un pueblo pagano que debió haber sido expulsado. Es decir, los tenían que haber matado. Y Josué dio su palabra de no tocarlos. Josué 9 del 3 al 15. Y esto se vio manifestado cuando murió Josué. El pueblo empezó a hacer alianzas y de ahí surge el libro de los jueces. Un libro terrible para el pueblo de Dios. Es más, se le puede llamar la apostasía de Israel. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cuál? El jueces. ¿Sí? El de jueces. ¿Qué pasó con ¿Qué ese se libro? fue? Ok. Que cuando Josué hizo el convenio con los gabaonitas, él los tenía que haber matado. No lo hizo. Cuando Josué muere, el pueblo de Israel empieza a hacer alianzas con otros pueblos. Y empieza a hacer alianzas y de ahí surge el libro de jueces. Ajá. Y cuando surge el libro de jueces, a ese libro se le puede llamar como la apostasía de Israel. Porque empezaron a hacer alianzas. Y como lo hay la apostasía en la iglesia actual. Después de los jueces sigue la primera de Samuel. Y Macabeos, nada que ver. Que el pueblo de Israel le pide a Dios que le dé un rey. Ajá, Y ya no quieren tener correcto. más jueces. Es correcto. Entonces tenemos que cuidar de observar con claridad qué es una doctrina sana y qué no lo es. Vamos a ver, un principio. Jesús jamás va a bendecir a predicadores por dar un buen sermón. Jesús va a bendecir a aquellos que se parecen a Él. Predicar un buen sermón, cualquiera lo puede hacer, pero ser a la semejanza de Jesús no es de cualquiera. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, se los leo. Juan 14:6, ¿listos? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a apuntar tres. Ajá. Vamos a apuntar tres cosas básicas por la cual una persona es apartada e influenciada por el error o el engaño. Esto es importante, bastante. Tres cosas, gracias. Eso, gracias. Vamos a ver, chicos, para poder terminar esta y poder irnos a casita. Tres cosas básicas por la cual una persona es apartada e influenciada por el error o el engaño. Esto nos va a servir a nosotros para saber si estamos en alguna de estas. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Número 1. ¿Cuál es la primera de esas cosas básicas para saber si nosotros estamos en el riesgo de caer en el engaño o en el error? Número 1, la ignorancia. La ignorancia. 2 puntos. La ignorancia. ¿Listos? La falta de conocimiento hace que se tomen malas elecciones o decisiones, o caminos incorrectos y conductas inapropiadas. Vamos a ver un ejemplo en Oseas, yo se los leo, solo apunten el texto bíblico y se los voy a ir leyendo para avanzar. En Oseas 4:6, aquí es cuando Dios le está hablando a su pueblo y vean lo que les dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, vea qué interesante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego, en la siguiente, le dice,
Porque por cuanto desechaste, el pueblo lo desechó. El pueblo desechó el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya que preocupante, porque Dios les promete que si nosotros nos olvidamos de eso, Él se va a olvidar de nuestros hijos. Y vea que seria que es la cosa. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús es claro y les dice que si ellos se mantienen en la doctrina de Él, o sea, la doctrina de Jesús es sana, sabemos eso. Y si alguno sigue la doctrina sana, quiere decir que vamos a ser realmente sus discípulos, porque nos vamos a conducir y nos vamos a comportar y a vivir como Jesús nos enseñó. Lo contrario sería no hacerlo. ¿Y qué clase de conducta estaríamos reflejando? Una incorrecta. Número 2. La primera fue la ignorancia. Nosotros no estamos exentos y llegar a donde Dios y decir: Señor, yo no sabía. Nadie puede excusarse de decir: yo no sabía. El ignorar, un paréntesis, yo me he topado con gente que uno les predica, uno les quiere predicar y ¿sabe qué me han dicho? No me diga. ¿Por qué? Porque si yo no sé, para mí no existe. El que no sepa o el que lo ignore no significa que no vaya a ir al infierno. No les va directo. Sí, de hecho, más bien, si quieres le abrimos y váyase. Número 2. Escuchen, Venga. ¿qué estábamos hablando? 3 características si estamos en un posible error o estamos conduciéndonos a un posible error o una herejía. Número 2, escuchen, presten atención a esta. La primera era la ignorancia, ¿verdad? Escuchen esta: las señales y los milagros que son hechos para confundir y engañar. 2 puntos. ¿Han visto gente detrás de todo eso? Sí, no soy. Coreano. No pongas coreano. O sea, estoy hablando de nosotros. El coreano de plano es un hereje. El man se autoproclama Mesías. Yo estoy hablando de gente que anda detrás. Yo quiero conocer a ese coreano. Yo quiero conocer a aquel. Aquí se reparte la unción. Como dijo usted, lo que venía el profeta tal, entonces vamos todos corriendo ahí. Correcto. Por eso, repito el punto, chicos. Las señales y los milagros que son hechos para confundir y engañar. 2 puntos. Mucha gente es desviada de la verdad y se deja llevar por estas cosas. Punto A, sobre ese mismo punto. Punto A. A mucha gente le gusta lo espectacular y lo emocionante y se dejan ir por lo que ven, aunque estas cosas no concuerden con la verdad de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:24, se los voy a leer: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y no estamos viendo eso hoy. De tal manera que engañarán, escuchen, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es una verdad que está establecida en la palabra y vemos cómo la gente será llevada por milagros y señales. Debemos entender esto, que las señales y los milagros apartan de la verdad. Jesús, ustedes dirán, pero ¿por qué Jesús hizo milagros? Jesús, el enfoque de Jesús no fueron los milagros. Hizo milagros porque Él es Dios y por bondad. Pero el enfoque de Jesús no era venir a establecer milagros y hechos súper... Los hizo, pero ese no era el enfoque, era venir a salvar a la humanidad. Punto B. Las señales no son para que nosotros las sigamos. Presten atención con este punto. Las señales no son para que nosotros las sigamos. Las señales son las que nos deben de seguir a nosotros. Nosotros no debemos estar concentrados en las señales, más bien nuestro papel es estar concentrados en el Evangelio de Jesucristo. La doctrina sana y las señales por defecto
Por defecto las señales vendrán detrás de nosotros, haciendo lo que el Señor dijo. Las señales seguirán a los que creen. Eso lo dijo en Marcos 16, 17. Ya casi terminamos. Muchísimos hombres se han levantado durante la historia diciéndole a la gente que sigan señales. Y eso sigue pasando hoy. Y estos hombres han hecho que la gente se aparte de la verdad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Mahoma, a los que él les predicó y les habló de señales, y hubo señales. Mahoma es el autor del Corán, y del cual los musulmanes, o sea, el Islam, se sustentan en él. Aunque tiene diferentes ramas, como los fundamentalistas, los extremistas, entre otros. Eso lo vamos a ver después. Joseph Smith, famosísimo, ¿lo han escuchado? El de los mormones. Él tuvo una visión de un ángel, también lo vamos a ver, y sí, fue verdad que vio un ángel. Se le apareció este ángel, y que supuestamente Moroni, y que no significa que ese ángel era de Dios, pero el ángel decía que era de Dios. Me pareció la salamandra un ángel. Sí, todo un montón de bichos raros. Este ángel le dijo que fuera a tal lugar y que se iba a encontrar las famosas tablas de oro, y que él iba a escribir un libro, y que esos libros eran de los santos de los últimos días. Y lo peor del caso es que le creyeron. Vean los Gálatas. Gálatas dice por medio de Pablo, no puse el capítulo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. No hace mucho tiempo una mujer, varias que salían, esos que le salían sangre aquí en las manos. ¿Ustedes han visto eso? Eso lo dan en primer impacto generalmente. La gente se deja llevar por eso. Y casi siempre van detrás de estas personas para tocarlos porque quieren algún tipo de milagro. De esa santa mujer. Podemos ver cómo la gente puede llegar a pensar ideas equivocadas. Punto número 3 de las características sobre los que estábamos viendo. ¿Marcos qué era? La cita de 20. Marcos 16, 17. Punto número 3. El seguir a un guía falso o maestro falso. Alguien que sigue a un maestro falso es obvio que desconoce la palabra de Dios. Eso es lógico. Un pastor en México que abusó de varias niñas y fue arrestado. ¿Y saben qué hicieron los famosos feligreses? En lugar de ir en contra de lo que hizo este pastor, se fueron hasta la cárcel para orar y proclamar a que lo sacaran. Sí, yo lo vi. Sí. O sea, ve hasta el extremo que llega el seguir a una persona, un falso, a un líder falso. Manipulación. Que tener la ignorancia, andar detrás de señales y de milagros. Cuando hay el documental ese, ahí vienen muchas cosas. Este otro que se llama Keep Sweet, Pray, Obey. El mae le hacen una persecución, le mandan a la cárcel y llegan las esposas, porque tenía como 20 esposas, a orar por él. Y 20 suegras. Sección. Chicos, ya vamos a terminar, de verdad. En este nos pasamos un poquito, pero para terminar ya, nada más terminar y quedamos listos. Existen muchos grupos que estudian y profesan ser cristianos, pero tienen doctrinas erróneas que apartan de Cristo para poner la fe en otras cosas. El mismo Cristo nos advirtió que tuviéramos cuidado con este tipo de líderes. Ejemplo del pastor que dijo con respecto al matrimonio homosexual, él dijo: yo creo que es tiempo de que la iglesia abra su mente a aceptar y recibir este tipo de parejas y no llamarle pecado. Va. Eso fue en una reunión ecuménica, un pastor creo que es anglicano, si mal no me equivoco. Wow. Sí, porque la iglesia anglicana, una parte de la iglesia anglicana permite los casas homosexuales. ¿La que se? Romanos 1, por favor. Romanos 1:24 y otro por favor con Romanos 1:24
y luego brincamos al versículo 26 y 27. Amén. Lea ese, porfa, María, el 24. Dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que sembraron entre sí sus propios cuerpos. 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es la naturaleza. Y de modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí la retribución debida a su. Cuando dice, por esto, en el 26, por esto Dios los entregó, eso significa que Dios se aparta, Dios se quita del camino y los deja. Bueno, no es la gran tribulación, tranquila. Estos textos son claros respecto a la postura de este pastor, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios 6, 9 al 10. Chicos, aquí se los leo. 1 Corintios, vean lo que dice. Capítulo 6, versículo 9 al 10. Se los leo. Aquí hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dime. Ahí dice ni los afeminados ni los que se echan con varones. Es diferente. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. La palabra, hay un texto, ahorita no recuerdo, pero dice la palabra, comportaos varonilmente a los hombres. Los afeminados tienen un comportamiento diferente al... Te voy a decir así, para mí sigue siendo la misma hora. Cuidado, ¿está apagado? No, sí. Ah, es esto. Sí, es eso lo que tiene. Lo que no es que es lo que es. Sí, sí. Es el... Seguro ya está casi sin batería. No. Pero vamos a terminar, ¿sí? No. Ok. Entonces, oigan, chicos. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. En este texto, los afeminados tienen que ver con los travestis. Hombres que les gusta cambiar de imagen. Y los que se echan con varones son homosexuales. ¿No se lo vi? Este pasaje es clarísimo. Otro texto, Tito, capítulo 1, versículos de 10 al 15. Se los leo para ir terminando. Y vamos a ver qué dice de estas personas. Porque con un comentario como el que dijo este pastor, digámosle pseudo pastor, puede hacer que muchos entren en confusión y caigan. Dice Tito. Ya esto ya... ¡Ay! David, un trapito, David. Voy, chiquillos. Ahorita lo limpiamos. Entonces, se los leo. Vamos. Dice Tito, capítulo 1, versículos 10 al 15. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,
Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estos hombres ya tienen una mente corrompida para pensar de tal manera, como el pastor este. Estos tipos de guías y maestros falsos, como el del pastor, siempre caen en lo que dice Isaías 5:20. Ay de aquel, o ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Chicos, ¿qué le pasó?